Hemos visto que en los menús estáticos podemos añadir las acciones mediante la implementación de los manejadores de menú, pero ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos añadir las acciones cuando de lo que se trata es de menús que creamos mediante código? Bien, para ello podemos recurrir a dos opciones. La primera de ellas consiste en el uso del comando addHandler, para el cual se utiliza un método delegado asignado como sustitución del evento action correspondiente al menú item. Por tanto, lo primero que podríamos hacer en este caso para asignar las acciones de nuestras dos opciones de submenú es crear en primer lugar el método que vamos a utilizar como método delegado. Llamaremos miAction. Y en este caso lo que se espera es que cuente con la misma cantidad de parámetros que el evento al que tiene que sustituir y que sean del mismo tipo, teniendo en cuenta que el primer parámetro ha de ser el correspondiente con el objeto que se recibe, en este caso es menú item, y también tiene que devolver el mismo tipo de dato que devolvería el evento. En este caso sabemos que es booleano, por tanto quedaría sender as menu item y booleano. Lo que vamos a hacer es que nuestro método delegado simplemente se va a mostrar un mensaje con la opción que se ha seleccionado. Una vez que tenemos el método delegado con la asignatura correcta, ya podemos asignarlo utilizando addHandler. La sintaxis sería addHandler. El evento que queremos sustituir en este caso será first submenu item action, y ahora pasamos la dirección correspondiente al método. Repetimos esto mismo para el segundo evento. Y con esto ya tendríamos asignadas las opciones para los submenús, de forma que vemos que ahora ya se muestran correctamente activos. Si seleccionamos cada uno de ellos, vemos que efectivamente nuestro método responde mostrando el texto de la opción seleccionada. Y como habrás observado, en este caso también lo que podemos hacer y que está soportado es que podemos utilizar un mismo método delegado para la asignación de la acción de diferentes elementos de menú. La segunda opción consiste simple y llanamente de crear nuevas subclases a partir de menú item, de forma que cuando la añadimos al proyecto vemos que en el navegador de proyecto nuestra clase toma el icono de un menú item, y luego será sobre esta subclase donde implementaremos el manejador de evento correspondiente a la acción, de forma que simplemente en este caso pues diremos que queremos mostrar lo mismo, el texto. Con esto ya seleccionado, pues simplemente lo que tendríamos que hacer sería crear nuestras opciones de submenú como instancias de la nueva clase. Borramos en este caso la asignación del método delegado, puesto que la acción va implícita en la definición del manejador de evento para la subclase. Y si ejecutamos ahora la aplicación, vemos que en este caso también están activas ambas opciones, puesto que está implementado el manejador de evento en la subclase y se comporta de la misma forma que cabría esperar, respondiendo al evento.